Sí, también son morados. ¡Qué bien! ¿Cómo te está dando? Qué bonitos sois. 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar y esto es Emuso Me. Hoy, un día más, por segunda ocasión, estrenamos Filosofá, después de la respuesta que ha tenido entre la audiencia. Y una vez más, tengo el placer de contar con Lucía Luengas, Lucía Hueso en redes sociales, y con Agustín Blanco, que vamos, está arrasando últimamente con Toca Vivir. Y deciros que, ya que hemos dicho Toca Vivir, tenemos las meditaciones, por si alguien las quiere acompañar con la lectura, en el blog de Toca Vivir, que lo vamos a dejar en la descripción. Así que, sin más dilación, vamos a por un episodio que promete, ¿verdad, Agus? Sí, la verdad que cuando estaba preparando el capítulo de hoy, la verdad que, bueno, yo mismo estaba riéndome y estaba sonriendo porque creo que este episodio va a ser, bueno, ameno como siempre, pero creo que lo vamos a poder disfrutar incluso un poquito más. Creo que la conversación hoy va a fluir un poquito más, que va a ser un poquito más interactivo entre nosotros tres y, bueno, pues yo creo que al final el oyente que esté al otro lado pues va a poder disfrutarlo. Así que, bueno, pues si me dais luz verde, vamos a por ello. A ver qué nos has traído hoy. Bueno, pues hoy os he traído las mejores citas y enseñanzas que hemos estado tratando esta semana en Toca Vivir. Y antes de meternos, o mejor dicho, para meternos directamente con la primera, os voy a hacer una pregunta, a ver qué os parece. Y es, ¿cuál pensáis que es el mayor enemigo de la libertad? Entendiendo que libertad es como una utopía, porque ya el simple hecho de que estemos viviendo como seres humanos en sociedad no nos hace completamente libres. Entonces, para resumir un poco la respuesta que quiero dar es: el mayor peligro de la libertad es creerse total y absolutamente libre. Bajo mi punto de vista es algo sobre lo que profundizar, porque queramos o no, nos tenemos que acatar a ciertas normas o leyes, pero está quien sabe utilizarlas a su favor, y ahí es la persona verdaderamente libre dentro de una especie de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, creo que el mayor peligro frente a la libertad es pensar que no formamos parte de una sociedad mayor que nosotros. Bueno, pues a mí me has tocado la fibra con este tema, porque la libertad es algo que creo que no se entiende, al menos como yo lo entiendo, y creo que lo voy a expresar mejor con un ejemplo gráfico. Para mí la libertad es responsabilidad de los actos de uno mismo. Y quiero poner el ejemplo del león que está en el zoo y el león que está en la selva. El león que está en el zoo tiene comida asegurada, bebida, veterinarios, y se supone que tiene todas las necesidades cubiertas. Y aún así, yo me identifico más con el león salvaje, el león que está en la sabana, y que se tiene que buscar la comida, que si no caza no come, y que si no se busca la vida, pues seguramente acabe muriendo, ¿no? Y para mí la libertad es la sensación de ser responsable de lo que está por venir, ¿no? Y es un poco la visión que tengo a nivel personal. La verdad es genial, me encanta que compartamos cada uno nuestra visión porque siempre es totalmente complementario. Y en este caso mi complemento va a ir por el lado del miedo, del temor. Esta meditación estaba inspirada en una de las cartas que Séneca escribía a Lucilio, en el que hablaba de una idea que a mí pues me cautivó, que era algo que él llamaba la morada de las almas libres. Y bueno, luego ya en Toca Vivir nos fuimos un poquito por nuestros derroteros, ¿no? Y hablábamos del hecho de que
esa morada de las almas libres, esa entrada a esa morada, había que ganársela. Igual que pagamos una fianza cuando hacemos un alquiler o que nos hemos ganado a lo largo de generaciones el derecho a voto, pues esa libertad nos la tenemos que continuar ganando día a día. Y en este caso, seguimos siendo seres libres, porque como decía por ejemplo Víctor Frank, que normalmente mencionamos mucho en nuestros capítulos, siempre tenemos libertad de elegir cómo queremos afrontar cada situación, sea mejor, sea peor, sea más fácil o sea más difícil. Y todo ello pasa por ser valientes, por tener valor a decir que no a alguien o a una oportunidad determinada, por ser valientes y afrontar, imaginemos, una enfermedad con templanza, que llegue una situación que no nos esperamos y no perder los nervios, no sucumbir ante esa cosa tan inesperada que de repente, ¡pum!, nos da una vuelta a la tortilla a nuestra realidad y tenemos que o volver a empezar o tirar hacia otro lado, ¿no? Entonces, bueno, quería mencionar la cita de porque el temor es esclavitud y no vas a llevar más sus cadenas. Y es que esto realmente es una elección. Si decides ser valiente, si decides ejercer ese coraje, esa virtud principal para los estoicos, tendrás que trabajar día a día, pero solo depende de ti y no de lo que te ocurra. Y la realidad es que te hará sentir más libre, porque pase lo que pase, siempre vas a sentirte capaz de continuar tu camino. Haciendo un poco barrida de los 3 mensajes que hemos lanzado en torno a la libertad, me viene un poco a la cabeza el pensamiento de la libertad es tomar la responsabilidad de elegir con valor cada decisión o cada obstáculo que la vida te ponga, sabiendo que como ser humano vives en sociedad y sois una colmena. Entonces, para mí son como 3 puntos de vista conforme a la libertad que pueden englobar esta cita. Sin duda. Y siguiendo con esta línea, para complementarnos, como bien estás diciendo, cada uno, la persona que esté escuchando esto en casa, tendrá su idea de libertad y estará diciendo, pues para mí libertad es la sensación de llevar unos días unas botas apretadas y quitármelas al final del día, o unos tacones, o lo que sea. Y la libertad puede estar en muchas cosas, ¿vale? Aquí lo podemos asociar a la incomodidad y demás. Lo único que quiero contar, que en mi opinión la libertad debe estar de mano de la sabiduría. Y por eso, precisamente, creo que los estoicos tenían a la sabiduría junto con el coraje como una de sus 4 virtudes. Y es porque hoy en día, ¿no? Al final la gente incluso que siga Emotion Me, los que sigan psicorrendimiento o Toca Vivir, sabrán que al final el mensaje que tratamos de libertad es el de demostrar muchas veces, es el de, sobre todo a lo mejor en Toca Vivir, es el de solo vas a vivir una vez, asegúrate de estar gastando tu tiempo de manera provechosa o con propósito. Y a veces hay personas que les entra una prisa por ser libres, y les entra la prisa de ser libres y dicen, cierto, debo dejar mi trabajo donde no me valoran y buscar mi libertad, ¿no? Ser dueño de mi tiempo. Y no estamos aquí para decir que no, simplemente para hacerlo con sabiduría. La libertad, ¿vale? El coraje debe ir de la mano de la sabiduría, porque a veces creo que sobre todo debemos transmitir la responsabilidad, ¿no? A algunas personas que hablamos de estos temas con tanta soltura, que a veces descontextualizamos las circunstancias de la persona que pueda estar escuchando, y para nada es un mensaje de libertad, es un mensaje de pues voy a ser libre. Y ahora que está muy de moda el tema de financieramente, voy a buscar mi libertad financiera, voy a buscar ser mi propio jefe, voy a buscar... No se trata, o al menos el mensaje que creo que están tratando de mandar mis compañeros y yo, no es ese mensaje, o al menos no quiero mandar ahí, sin sabiduría, porque al final
se trata de ser dueño de tu tiempo. Y llevándolo esto al tema que a mí más me compete, que es el ser dueño de mi tiempo, debemos rescatar que trabajar para otras personas también te puede permitir ser dueño de tu tiempo, y seguramente más que si a lo mejor eres un emprendedor o un empresario, porque, y me vuelvo a ir con uno de los temas, el tema del emprendimiento o la emprendeduría, que no creo que sea un poco a donde quería llevar el tema Agus, pero yo lo tiro por aquí porque justo coincide que Lucía está haciendo una temporada sin redes sociales. Está, digamos que, entre comillas, dejando de trabajar tanto tiempo, entre comillas, en redes sociales, ¿no? Y está teniendo un montón de tiempo que antes lo dedicaba a trabajo, y el mensaje un poco que quiero transmitir es, wow, si tú te planteas ponerte a trabajar para alguien en comparación a lo que es trabajar para uno mismo, la diferencia horaria y la diferencia de disciplina y lo que termina, de disciplina, perdón, de dedicación a un proyecto cuando estás jugándote la piel porque es tu cara la que sale, a cuando a lo mejor simplemente tienes que resolver algunas tareas, cambia mucho la película, y a veces es más libre el que vive a cuenta ajena. O sea, quiero decir que he abierto aquí un meloncito, no sé cómo lo veis vosotros, porque a veces llevamos la libertad a términos de emprendimiento, de ser tu propio jefe y demás, y no estamos teniendo en cuenta que, jope, hay personas que están haciendo un trabajo de X hora a X hora, y cuando terminan tienen una vida, y gente a lo mejor como Lucía, ¿no? Que vale que tiene una vida y es genial, está dedicando mogollón de tiempo extra porque está muy metida dentro del proyecto, y lo mismo a lo mejor en mi caso. ¿Cómo lo veis? La libertad no depende de tu puesto de trabajo. No para mí. La libertad más absoluta depende de cómo enfrentas las adversidades en tu vida, si lo haces siguiendo unos valores y una ética, y sobre todo si haces lo que estés haciendo, realmente te gusta y disfrutas de ello. No es por ser emprendedor ya eres más libre que una persona que tiene su plaza en una posición y es feliz con las pequeñas cosas de cada día. ¿Quién es más libre? ¿Quién vive donde quiere, con el horario que supuestamente quiere, pero que también por otra parte está esclavo a ese horario? Nadie es absolutamente libre. La única persona que es libre es simplemente quien se considera libre aquí dentro de su cabeza. Eso es, la libertad no te la marca ni tu trabajo, como decías, ni tus circunstancias. La libertad te la marca tu sentir. ¿Cómo te sientes tú? Epicteto podía ser esclavo y sentirse mucho más libre que su amo, por ejemplo, porque era una persona con una conciencia superior, por ejemplo, ¿no? Al final, o como tú decías, una persona que trabaja por cuenta ajena, que trabaja para alguien, puede sentirse mucho más libre que aquel emprendedor, que bueno, nosotros al fin y al cabo somos emprendedores, pero y sabemos de qué va esto, y al final acabas estando incluso, por muy de moda que se esté poniendo, más pringao que alguien que simplemente hace su trabajito unas horas y se va a casa sin pensar más allá de lo que ha hecho, ¿no? De hecho, ¿por qué nosotros ahondamos tanto en el ser, en ser conscientes? Porque si no entrenamos a nuestra mente para estar tranquila, para ir despacio, para estar en lo que tenemos que estar o en lo que estamos en cada momento, hablando entre amigos, tomando un té, haciendo nuestro deporte o simplemente mirando al limbo. Da igual lo que estemos haciendo, lavarnos los dientes. Como decías en nuestro primer podcast juntos los tres, me ducho cuando me ducho. Entonces al final es algo que depende más de nuestro sentir que de nuestras circunstancias externas, y es algo que debemos entrenar,
que debemos entrenar. El recordarnos todos los días este tipo de máximas o poemas como el de Baile Lento, que también leímos en uno de nuestros podcasts anteriores, es para que lo tengamos muy presente. Y cuando nos demos cuenta que nuestra mente está a donde no tiene que estar, a donde no toca, que se está volviendo al pasado o que está comenzando a viajar de nuevo al futuro, para traernos esas preocupaciones que se acumulan y se acumulan, preocupaciones que la mayoría no llegarán, que la mayoría son irreales, que son producto de nuestra fantasía, que sí, que muchos diréis, bueno, pero es que tendremos que prepararnos por si ocurre esto o lo otro, sí, pero cuando toque. Entonces, Agus, me gustaría corregir mi primera respuesta, porque el mayor enemigo de la libertad somos nosotros mismos. Sin duda. Es uno mismo. Y la buena noticia es que continuamente tenemos la oportunidad para entrenar y mejorar esa situación, porque nuestra mente, como ya hemos hablado más veces, gracias a esa capacidad neuroplástica del sistema nervioso, queramos o no, se está modificando constantemente en función de los estímulos que recibimos, las compañías que recibimos, nuestros propios pensamientos, estímulos sensoriales. Entonces, gracias a eso, podemos cambiar cualquier cosa, sobre todo dentro de nosotros, ¿no? Y bueno, esto me da pie a meter una de mis máximas estoicas favoritas, que es la de ante obstáculo, oportunidad de virtud. Hablábamos de situaciones adversas, de circunstancias externas. Pase lo que nos pase, al final tenemos que tener en cuenta que las desgracias, el sufrimiento, como decía Buda en la primera de sus nobles verdades, el sufrimiento forma parte de esto. Tenemos que ser conscientes. Aunque ahora estemos de puta madre, aquí tranquilos, que no nos falte nada, pero sabemos que la enfermedad va a llegar, que las tragedias van a llegar. Entonces, no esperemos a que lleguen para hacernos fuertes en ese momento. Igual que el deportista, que el atleta se entrena incluso durante un periodo de más de 4 años para llegar a las Olimpiadas y ejercitarse durante unos minutos o unos segundos, nosotros debemos de prepararnos mucho, mucho antes de que lleguen esos malos momentos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, cuando lleguen, vamos a pasarlo muy mal, muy mal. Y mientras tanto, si lo vamos haciendo, vamos a crecer de tal manera que el camino no es que se vuelva más llevadero, sino que se va a volver mucho más enriquecedor y mucho más divertido. Como decíamos también hace ya unos meses, comentábamos en la playa aquí en El Sardinero la frase de Marcel Proust de el auténtico viaje del descubrimiento no depende de ver nuevos paisajes, sino de tener nuevos ojos. Esos nuevos ojos depende ¿de qué depende? ¿De qué creéis que depende esto? De nuestra percepción de la vida, de nosotros mismos, de lo que decidimos ver. Esa tarde tenía una reunión y estaba hablando con una chica, estábamos Pedro y yo hablando con ella, puede ser la próxima maquetadora de mi libro, y me decía, Lucía, me habéis cambiado la vida y sigo teniendo la misma vida de antes. Sigo viviendo en el mismo lugar, sigo haciendo lo mismo de antes, pero en cuestión de un año, y nos ha enseñado todas sus paredes del salón, Mola mucho. Llenas de frases con el TRX, la barra de dominadas, recordándose cada día estas máximas que nosotros comentamos aquí en el podcast, y decía, y no te das cuenta hasta que de repente llega esa adversidad en la que tienes que enfrentarte, y ese entrenamiento invisible del que estaba hablando Agus, que hacemos los deportistas para el momento de la competición, ese trabajo ya está hecho y solo tienes que dejarlo que actúe. Entonces no dejo que nada me sobrepase, que tengo que seguir mejorando, porque un atleta nunca deja de entrenar, ¿no?, para la siguiente competición. Pero el tenerlo presente y el haber estado durante un año sin ser consciente para qué me estaba preparando, sin darme cuenta, me ha preparado para grandes cosas y para afrontar la adversidad que me llega de una manera virtuosa, y soy otra persona completamente diferente. Y lo único que ha cambiado ha sido mi percepción al mirar las cosas difíciles que antes quizá me sacaban de quicio. Hablaba ella de desarrollar la compasión. Decía, a veces otras personas me hacían enfadar
sus comportamientos, lo que decían, cómo lo decían, y yo me volví irascible. Y ahora pienso, quizá esa persona no tenga los conocimientos que yo tengo. Quizá esa persona no sepa nada sobre desarrollo personal, no haya leído nunca un libro que le haya cambiado la vida como a mí, no se haya repetido cada mañana estas frases que yo tengo en la pared, no ha pasado por el mismo proceso que yo. ¿Por qué debo enfadarme con ella? ¿No? Entonces ella en la reunión me estaba diciendo todo eso y decía, qué bien que te des cuenta de, igual que de manera visible los deportistas nos vemos los músculos, ¿no? Qué bien, estoy entrenando, o nos vemos los abdominales, o lo que queramos vernos. La verdadera sabiduría se ve en la práctica cuando enfrentamos una adversidad. Y ahí es cuando se ve. Voy a contaros una cosa. ¿Sabéis por qué empecé Emotion Me? Pues Por mira, Jesús Eva. empecé este programa porque quería prepararme para que cuando las cosas no me fueran bien. O sea, yo lo he hablado muchas veces contigo, Agus, lo hablaba desde pues que empezamos a tener más confianza, que estaba muy bien tener un gimnasio, estaba muy bien hacer entrenamientos a gente influyente y demás, gente pues que al final nos pusieron un camino más fácil. Simplemente era algo que no nos veíamos con determinada edad. O sea, yo no me veía como entrenador personal con unas mallitas en un parque o en un propio gimnasio. Y no digo que no estoy desmereciendo nada, ¿no? O sea, simplemente estaba viendo a otros profesionales que sí que con determinadas edades hacían eso. Me voy a contar una anécdota. Os voy a contar además porque me ha venido a la cabeza uno de los motivos por los que empecé el programa, tío. Una vez vino a echarme el currículum a CrossFit Me un entrenador de gimnasio. El tío era una persona de unos 40 y algo años que se veía que era un hombre que se cuidaba, un hombre que pues que había estado preparado, un hombre que había estado pues muchos años en las trincheras, entre comillas, de este mundito. Y vino a pedir trabajo. Dice que si teníamos clases de body pump, entrenos personales, lo que sea, que él había trabajado en determinado centro, en tal cual. Y yo dije, no tengo trabajo para este señor ahora mismo. Y dije, qué putada, ¿no? Venir a pedir trabajo a un tipo como yo, que en ese momento tendría 26 años o así, o 25 años, no me acuerdo. Y dije, Dios, algo tengo que hacer para tener algún plan B para que cuando llegue esto. Y empecé en el tema del podcast porque dije, puede ser una salida para aprender más, para comunicar mejor, y quién sabe si durante este tiempo, mientras que lo compagino con mi trabajo, con mi gimnasio, con mis entrenamientos y demás, me permite pues tener una fuente de ingresos extra, ¿no? Y aunque yo el podcast no lo monetizo directamente, porque es en abierto, sí que me ha servido para dar a conocer mi trabajo, para dar a conocer mi forma de ver las cosas y demás. Y formarme hasta llegar a niveles en los que los productos que tengo, los programas, los libros, llegan a personas y vivo un poco de esto, ¿no? Y es porque sabía que en algún momento la adversidad iba a llamar a la puerta. Y hay personas que a lo mejor son capaces de, cuando llegan a la adversidad, sin estar en ese momento preparada, darle la vuelta, que ahora si queréis os pongo un ejemplo que he leído esta semana que me ha flipado. Y luego hay personas que, como yo, a lo mejor no están tan preparadas a ese nivel y durante mucho tiempo se preparan para ello. O sea, el hecho de haberme preparado para esa circunstancia, cuando tuve el accidente que me incapacitó para dedicarme a lo que me dedicaba, para poder trabajar y para poder, entre comillas, tener un sueldo, no fue un parón del
100% en mi trabajo, porque me permitió dedicarme, por ejemplo, a esto que estamos aquí ahora mismo y seguir creciendo en otros aspectos de la vida. La verdad es que es fundamental ser conscientes, si no lo somos ya, del hecho de lo cambiante que es la vida. Ser conscientes de que no debemos de dar nada por hecho. Por muy seguro que veamos incluso nuestra propia situación, gente que vea que está en una situación con abundancia, con muchísimas comodidades, no la des por garantizada para siempre, porque nada es para siempre. Como decía Heráclito, la única constante en la vida es el cambio, y así es. Hay numerosos ejemplos, numerosísimos ejemplos de personas que, siendo de las personalidades más influyentes, incluso poderosas del mundo, acabaron no una, sino varias veces sin nada, y ejemplos contrarios. Personas que estaban en la más tremenda pobreza, por recordar, por alusión a Epicteto, que antes le mencionábamos, un esclavo de aquella época, con lo difícil que era ya no escalar en la escala social, sino liberarte. ¿Cómo íbamos a pensar que una persona en esas condiciones pudiera darle totalmente la vuelta a la tortilla y que hoy día sigamos aprendiendo y estudiándole? Espectacular. Entonces, tengámoslo presente todos los días. Básicamente a cada momento, el hecho de valorar lo que tenemos. Si tenemos la suerte de tener ahora comodidades, disfrutémoslas y aprovechémoslas para impulsarnos en nuestro camino, para hacer cosas más bonitas, para ayudar a los demás y para crecer nosotros. Que al final esto será un bucle. Si yo crezco y a mí me va mejor, a mi amigo le va a ir mejor. Si a mi amigo le va mejor, al resto nos va a ir bien. Vamos a construir juntos cosas más bonitas. Os podrá llegar a vosotros creceréis, influenciaréis a los que tengáis alrededor y así sucesivamente. Al final, toda esta energía se va transformando, obviamente, y va haciendo que todos nos veamos beneficiados. Entonces, trabajemos cada día y seamos conscientes de ello, entrenémonos cada día, porque como un montón de veces te he oído decir esta cita, Pedro, ni el peor ni el mejor momento de tu vida han llegado aún. Entonces, valoremos el presente, que es algo que repetimos mucho en Toca Vivir, precisamente por esto, que no se trata de volverse locos, sino ser conscientes y, bueno, pues entrenarse, aportar a los demás y desarrollarnos. Te estaba escuchando y me ha venido a la mente una cita que tengo aquí de J.L. Basford, que dice: se requiere una fuerte constitución para soportar los repetidos achaques de la prosperidad. Y el mensaje viene porque ahora mismo, como tú has dicho, estamos muy cómodos aquí, tenemos un sofá, por eso estamos en Filosofá, estamos bebiendo una infusión calentita con un equipo de grabación, 2 cámaras enfocándonos, conexión 4G y estamos muy cómodos. Y esto que estás comentando, esto es un problema, porque si no conociéramos esto, pues nos pasaría como a Séneca, que no se grababa en vídeo, no tenía 4G y seguramente su sofá no estuviera tan cómodo como los nuestros, ¿no? Y un poco el mensaje está en que las cosas... Mira, esta semana no sé con quién hablaba, pero me contaba que había tenido un hijo... No, sí, fue en Clubhouse. Una persona me había contado que su hijo, como solo conocía el COVID, como que el COVID le parecía normal, ¿sabes? Como que no estaba mal. Que, no, sí, COVID, pues sales con mascarilla y compras y te vuelves a casa y estás en casa. Y claro, para esa gente... es verdad, es que no es malo. O sea, están viviendo lo que conocen. O sea, no es un punto tan negativo. En cambio, para los que hemos conocido la prosperidad, el hecho de poder salir a la calle y tomarte una infusión con tus amigos, poder ir a jugar al baloncesto sin mascarilla, poder ir a hacer un montón de actividades, no tener eso
es terrible. Y aún así, más allá del COVID, esto es terrible, ¿no? Entonces, cuando no se conoce, fíjate, ¿no? No se valora lo que no tienes. Y un poco la frase de J.L. Basford es el hecho de estar también entrenando en los momentos de esta dificultad, ¿no? Como habrás podido comprobar, porque supongo que en tu casa también tienes timbre, pues han llamado a la puerta, así que continuamos. Agus, dale caña. Bueno, la verdad es que es lo mejor que podía pasar hablando sobre las cosas que no nos esperamos de la vida. En ningún momento nos pensábamos que alguien podía llamar a la puerta mientras estábamos grabando y que podía, entre comillas, estropear la grabación y que fuera esto una tragedia. Pero bueno, pues oye, nos vale hasta de ejemplo, así que perfecto. Obviamente es una minucia comparado con lo que puede pasar en la vida de alguien, pero bueno, es como mini ejemplillo, ¿no? Y nos sirve también para añadir otro ingrediente más a la ensalada que ya estás preparando, que hayas mencionado sabiduría, habíamos mencionado coraje, y aquí pues tenemos otro que puede venir a jugar, que es la templanza. En este ratito, desde que ha sonado el timbre, han pasado varias cosas que podrían, pues bueno, hacer que la situación de la grabación cambiara. Pero no, aquí estamos de risas y lo vamos a seguir disfrutando, y al final pues lo más importante es que el valor llegue, que te llegue a ti, y es lo que va a ocurrir. Así que pues todo va estupendo. Y nos viene de miedo para introducir a un personaje que me encanta, del que hemos hablado ya algo esta tarde entre nosotros, que es Mary Shelley. Mary Shelley es una mujer que nació en 1797, a finales del siglo XVIII, y murió tampoco demasiado tarde, murió a los 54 años. Era una época de muchísimo cambio, quizás de las épocas más controvertidas y de más cambio a nivel mundial, ya no solo en Europa, de muchas revoluciones liberales y no tan liberales, muchos cambios en cuanto a modelo de pensamiento, muchos cambios en la sociedad, tanto a nivel social como económico. Y era un periodo en el que, además de tanto cambio, a la mujer no se le permitía ni se le concedía prácticamente nada. La mujer era, pues bueno, ahí estaba, para parir y, bueno, pues para cuidar de la casa. Poco más. Y estamos hablando de una mujer, de Mary Shelley, que más allá de que sufriera tragedias en su vida, como que su marido la engañara en diversas ocasiones, incluso acabar abandonándola por otra mujer, que perdiera 3 de sus 4 hijos, que tuviera una vida bastante enfermiza, que tuviera una vida en la que la precariedad estuvo bastante presente. Esta mujer fue la autora en aquella época de la primera novela de ciencia ficción moderna, que es Frankenstein. Y lo hizo ni nada más ni nada menos que a los 21 añitos. Ojo, y contextualicemos, en aquella época lo que se le podía permitir a la mujer, y lo hizo con 21 añitos, algo que ha llegado a nuestros días. Y no solo eso, sino que además, teniendo en cuenta todas estas tragedias que le ocurrieron en su vida, y muchas más que obviamente pues no contamos para no alargarnos, pero por ejemplo también conoce bastante más de ella, nos deja frases como la siguiente: nada más que hay una solución para el complejo misterio de la vida: mejorarnos a nosotros mismos y contribuir a la felicidad de los demás. Ojo. Pues mira, has mencionado a la autora de Frankenstein, y a mí lo que me llamó la atención, un poco, yo voy a abrir otro melón, ¿vale? Así que me puedes llamar el melonero, porque lo curioso de esta mujer es que ella se sintió despertar a cierta edad porque se había dado cuenta de la envidia que le tenían gente cercana, cuando ella estaba siendo buena con esas personas. Y el ejemplo es el siguiente. Has dicho que su marido le fue infiel con una persona. Y ya no solo eso, sino que ella, digamos que lo consintió. Lo consintió de primera mano. Fíjate si por entonces ella era, entre comillas, buena,
Pero yo no voy a dejar el tema de que fuese buena. Es que la mujer que cuando su marido murió, porque su marido murió en un accidente bastante joven, se quedó ya al cargo del hijo y de la otra persona, de la otra pareja de su marido. Y digamos que las cosas no le iban especialmente bien, porque el tema, la otra mujer quería reclamar todo el tema del dinero de esta persona, y ella se vio pues muy jodida. Y a donde quiero llegar con el tema de que despertó es que cuando ya ella se lleva un palo de esta persona, se lleva un palo de el entorno de su marido, la familia de su marido, a ella la tenía como una mala persona. Le tenían una mala persona porque la persona que tenía cerca, de la persona que encima ella se estaba haciendo cargo, no dejaba de ponerla verde cuando ya no estaba delante. Ella sentía algo raro, pero claro, ella al final sentía algo raro porque era una circunstancia complicada, entonces ella, pues, para facilitar las circunstancias, pues ella pues ponía la otra mejilla, ¿no? No obstante, se dio cuenta, en cierta ocasión, hablando con terceras personas, y diciendo, oye, ¿tú te llevas bien con esta persona? Sí. Dice, pero ¿tú sabes qué está diciendo esto de ti? Y ella no era consciente, no fue consciente de cómo le estaban poniendo, de que si era una lagartona, que si era una boba, que si era una aprovechada, que, bueno, la ponían fina. Y si no fuera porque, como tú has dicho, Frankenstein se convirtió en un éxito, de hecho se llevó al teatro y se estuvo representando durante muchísimo tiempo, pues como una de las obras más populares, y de hecho se tradujo a varios idiomas y demás, hubiera sido un fracaso. Y uno de los aprendizajes que extrajo esta persona es la envidia. Yo hace un tiempo hice un podcast sobre la envidia y había un autor un autor clásico, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero ahora lo buscaré mientras que comentáis vosotros, que decía: el carpintero envidia al carpintero, el escritor envidia al escritor y el orador envidia al orador. Y el mensaje un poco de Mary Shelley es que al final, si compartes a una persona, vas a generar una envidia y te van a tratar desde la envidia. Entonces tienes que andarte con 1000 ojos para saber, y una vez más, volviendo al tema que tratamos en el último podcast, quién está en tu entorno y si ese entorno te está facilitando la vida o te la está empeorando. Aunque es un tema distinto al que tú estabas mencionando, porque lo que querías destacar de esta persona y es de cómo se enfrentaba a la adversidad, es que también es cierto que ella se enfrentó a la adversidad con los ojos vendados, porque no se estaba dando cuenta de cómo le estaban impactando cosas que hasta que no abrió los ojos hubieran estado ahí. O sea, es un punto que quería reseñar. A mí lo que me hace pensar todo esto, porque quizá haya otra persona que nos esté escuchando o nos esté viendo que piense, bueno, y a mí, pues, oye, ¿qué me interesa la vida de esta mujer, no? Puede pensar uno. Y os diré que las personas que nos acontecen, los grandes historiadores o personas que hicieron algo de lo que quizás nosotros podamos sentir cierto orgullo al pensar en ellos y al ver lo difíciles que encima tuvieron las cosas, nos ayudan ahora en el presente a coger perspectiva. Fijaos, me quedo con que esta mujer escribió una obra que a día de hoy todavía se estudia en los colegios, cuando apenas tenía 21 años,
a pesar de haber perdido 3 de sus 4 hijos y haber tenido un entorno nada facilitador. Y aún a veces me sorprendo yo a mí misma quejándome o maldiciendo mi circunstancia y pensar que hay personas que no solo hicieron el mismo camino que yo, sino un camino mucho más arduo, que tuvieron que quitar los árboles de la vista para yo poder ver qué había detrás de la montaña, me ayuda a coger perspectiva. Así que me dirijo directamente a ti, al oyente, y decir, cojamos todos estos aprendizajes y llevémoslo a nuestra vida, no los descartemos como puras anécdotas, sino que en el momento de la adversidad pensemos en estas personas que ya hicieron cosas grandes antes que nosotros, que ya estuvieron ahí, que ya labraron un camino, y aprovechémonos de él para ver qué hay detrás, ¿no? Y que siempre hay algo detrás. Siempre hay algo detrás. Totalmente, y por eso es tan importante el ser conscientes y el mantener nuestra atención en lo que estemos haciendo. Es algo que repetimos mucho, pero que es necesario que lo repitamos aún más, porque por algún misterio nuestra mente siempre tiende a irse, ya sea para detrás o hacia adelante, pero siempre tiende a irse, y necesitamos estar aquí, porque si no, ¿cuántas veces os ha pasado que os habéis comido un plato delicioso y que os lo habéis acabado? ¿No os habéis dado cuenta siquiera de que ya os lo habéis comido? ¿O que no os habéis parado a saborearlo? Incluso algún plato que os haya preparado con muchísimo cariño a alguien querido. Y como estáis comiendo, estáis hablando o estáis pensando en otras 300.000 cosas, o incluso a lo mejor estáis solos y os habéis preparado algo que incluso os habéis esmerado en preparar y os lo coméis sin un santiamén porque estáis a otro rollo, porque sin querer nuestra cabeza se va. Entonces es necesario que estemos siendo conscientes de ello y estemos diciéndole a nuestra mente, vale amiga, yo sé que tú quieres correr, o yo sé que tú quieres volar hacia el pasado o hacia el futuro, pero quédate aquí conmigo. Hay una cosa en relación a esto, perdona que te interrumpa, Agus, que en psicología se llaman las 3 Fs, y se dice que toda mente de una persona que vive acompañando de ansiedad, no ansiedad patológica como trastorno, sino ansiedad cotidiana, normalizada, hace 3 Fs. La primera F es fight, la mente lucha contra lo que está viviendo en ese momento. La segunda F es fly, la mente vuela, no está en lo que está haciendo. Y la tercera F es full, la mente se desborda. Entonces, podríamos resumir como que nuestra mente, cuando está alterada, nerviosa, bombardeada y no está presente, fight, full or fly. Pues a colación de las 3 Fs, yo tengo otras 3 Fs que son más del mundo de las finanzas. A colación de Nassim Taleb, esto es un dato, no es mío, así que nadie se lo tome como algo, como ningún dato, más que como una anécdota. Y es, no compres nada en relación a estas 3 Fs si puedes alquilarlo. No compres nada. No compres nada que pueda fly, volar, alquíralo. No compres nada que pueda float, o sea, flotar. Y por último, no compres nada que puedas fuck, o sea, no puedes comprar nada que puedas follarte. Esto es un mensaje que no tiene nada de colación, pero bueno, como anécdota, como paréntesis, a colación de las 3 Fs de Lucía, pues quería añadirlo. Y ya que tengo el micrófono, con un tono más divertido, más jocoso, quiero dar mi visión de lo de Agus. A mí a veces me pasa, creo que me pasa, me ha pasado un mogollón y ya no sé distinguir si es porque no disfruto la comida o porque la disfruto mucho. Porque yo recuerdo, a lo mejor de hace años ya, que eso, tío, te lo digo que lo he pensado y me ha pasado conscientemente ponerme con un tazón de leche con galletas Chips Ahoy, galletas dinosaurio, mezclarlas todas
comérmelo saboreando y decir, se me han acabado, voy a echarme más. Y lo he hecho como unas cuantas veces y he dicho, ¿por qué se me acaba esto tan rápido si lo estoy saboreando? Y dirás, tío, qué mensaje más absurdo acaba de decir este tío. Lo único que quiero decir que a veces, tío, yo no sé distinguir si lo que me pasa es que como muy rápido y las cosas como que no llego a saborear, o que tengo demasiada hambre, o que no valoro las cosas como debería. Y es algo, tío, de verdad que en ocasiones sobre todo, a lo mejor yo creo que es que justo en estos momentos que estoy grabando este episodio con vosotros, estoy más a dieta, estoy más sensible con el tema de la nutrición y de la comida, y es porque estoy a restricción calórica y todo se hace poco, excepto, ya que estamos en el dato, hoy que Lucía me ha hecho un buen plato de arroz con pollo muy rico, así que no me lo tengáis en cuenta, oyentes, ¿vale? O sea, creo que el mensaje debería volver a Agustín. Agus, por favor, continúa con lo que estabas haciendo. Sí, yo con respecto a lo que estaba añadiendo Agus y llevándolo con el tema de la alimentación y del circuito de recompensa de Pedro, bueno, nos atrofiamos. Todo lo que no entrenamos se atrofia. ¿Y cuál es la única manera de vivir el momento presente? Entrenándolo. Entonces, no es que tengas mucha hambre o que no disfrutes de la comida, seguro que sí. Es que no has entrenado la consciencia de comer lo que estás comiendo, distinguiendo los sabores, en lugar de mezclar leche con dinosaurio y con Chocapic y con proteína. Probar a distinguir los sabores, los aromas, los olores, las texturas, a ponerlo en tu paladar y saborear y aprender a saber cuándo algo tiene más sal o cuándo tiene más ajo, o cuando algo está quizá ligeramente tostado o te sabe un poco a cúrcuma. Ese tipo de cosas se entrenan y se entrenan de verdad. Y los grandes chefs o cualquier amante principiante de la cocina, o simplemente una persona que practique el mindful eating, sabe de lo que estoy hablando y sabe lo que es comerse una onza de chocolate durante 20 minutos y quedarse saciado. Sin duda, y de hecho ese ejemplo lo mencionabas tú, Pedro, en el primer podcast que grabamos, que creo que lo titulaste Serenidad y herramientas del momento presente, en el que justo salía este ejemplo, ¿no? Como reto, como recomendación para vivir en el momento presente con esa atención plena, el hecho de comerse una onza en todo ese tiempo, no sé si 20 minutos o 60 minutos, no me acuerdo exactamente la cantidad que dijiste en aquel momento, pero es el hecho de coger algo y desmenuzarlo, saborearlo a cada milímetro. Y no es cuestión de, cuando decimos saborear, no se trata de meterlo en la boca y darle vueltas con la lengua. Es más una cuestión de mente, es una cuestión de sentir. Entrenar la ansia. Igual que entrenamos todas nuestras capacidades, para nadie es fácil sentarse a meditar la primera vez. Y he de decir, las primeras veces que he comenzado a meditar, yo sentía nervios. De hecho, una ligera ansiedad que me hacía querer levantarme y muchas veces lo he abandonado, porque me sentaba y me ponía muy nerviosa el silencio y tener que escucharme. Y no poder, sí poder, pero tratar de focalizar mi mente en el presente era algo que físicamente notaba que me traía ansiedad. Y ahí es cuando me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Yo no he esperado a que nadie me dijera, oye, quizás deberías mirarte esto de vivir en el presente, ¿no? Para yo ponerme en la situación y decir, creo que se me está yendo de las manos. Para yo ponerme en la situación de por las mañanas tomarme un café negro y unos 15 gramos de chocolate al 95% y estar hasta que no me termino el café y el chocolate un buen rato pensando únicamente en lo que estoy haciendo. No sé si son 20 minutos, si son 60, de adelanto os digo que no, pero tampoco es necesario. Más que haz lo que estás haciendo mientras lo estás haciendo, pensando en lo que estás haciendo y agradeciendo el poder estar haciéndolo. Y
qué mayor disfrute hay que saber lo que estás haciendo con plena conciencia en el presente. Ahora te estaba escuchando y bueno, me está viendo a la mente las muchas preguntas que la gente realiza a día de hoy acerca de la meditación. Parece que es algo que está de moda cuando al fin y al cabo es meditar, que es estar contigo. Realmente pensémoslo todos, realmente alguien nos tiene que decir cómo estar con nosotros. Es cierto que nos pueden asistir y que nos pueden guiar, pero es una práctica para la que no necesitamos ningún tipo de instrucción. Es más, lo más sencillo puede ser, como tú decías, levántate, no te pongas podcast, no te pongas música, no te pongas a pensar en las cientos de tareas que te esperan, no abras el mail, no abras las redes sociales. Estate tú y ya está. Y escucha, pero no escuches a lo que hay fuera, escucha lo que hay ahí arriba. ¿Qué te dices? ¿Con qué velocidad te lo dices? ¿Qué tipo de mensajes te mandas? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te incomoda? ¿Qué te está preocupando en ese momento? ¿Cuánto está de ordenado? ¿Cuánto está de ordenado? Al principio va a ser un desván. Sí. Un trastero. Y va a agobiar. Mucho. La realidad es que va a agobiar. Y cuando alguien entra, creo que nos ha pasado a todos, ¿no? En el primer momento que empiezas a entrar en contacto con ese tipo de prácticas, tan sencillas y tan al alcance de todos, que es simplemente silencio, o no silencio, pero estar tú, sin distracciones más allá de tu propia mente. ¿Qué hay ahí? ¿Qué me digo? Pedro lo habla mucho esto, y en el ámbito de la economía, ¿no? Él dice que poco valoramos todo aquello que tenemos gratis. Quizá tú tanto, pues en Toca Vivir, ¿no? Podemos ir a lugares increíbles aquí dentro de España y parece que estamos deseándonos irnos a Bali para hacernos una foto del columpio. Y tenemos aquí paisajes increíbles. Y yo, desde mi punto de vista, quizá no necesitas tanto como crees y solo dedicarte un poco más de espacio en tu día a día. Un remansito de paz. Cada día ese 0,01% de tu tiempo te lo dedicas a ti, pero a ti no es navegar por internet. No, sí, yo paso mucho tiempo solo. Tú pasas mucho tiempo navegando por internet, pero no pasas tiempo solo. No, sí, yo paso mucho tiempo haciendo lo que me gusta. No, tú pasas mucho tiempo enseñando a los demás qué haces de lo que te gusta, pero no pasas mucho tiempo haciendo única y exclusivamente lo que te gusta. No, a mí me encanta cocinar. No, tú estás cocinando pensando en lo que te vas a comer. No haces nada pensando en lo que estás haciendo, y cuando realmente te das cuenta, te cambias de prisma y te das cuenta de lo que es disfrutar de lo que haces, mientras lo haces dices, vaya, no estaba disfrutando nada. Entonces, colócate tú en esa posición, al principio incómoda, mucho, como comentábamos. Colócate, anteponte, entrénate para esa adversidad que llegará, porque si no llegará un momento en el que, boom, mente, full, como decía, ¿no? Se desborda. Y el autocontrol pasa por lidiar bien, con éxito, en ese tipo de situaciones en las que estás tú y ya está. Y como bien decías, el principal viaje se hace dentro. El estar en un contexto y no disfrutar nada y estar pensándome en las vacaciones que me voy a pegar para luego realmente llegar a esas vacaciones y ser igual de infeliz que estabas en tu casa, porque lo importante no es dónde estás, es cómo estás, aquí arriba y aquí dentro. Y es algo que podemos, como venimos haciendo durante todo el podcast, ejercitar en cada momento. Y bueno. He estado escuchándoos y ahora poniéndome más serio, Lucía estaba haciendo preguntas. Estaba diciendo, ¿qué es lo que me estresa? ¿Qué es lo que me incomoda? ¿Qué es lo que me distrae? Y está genial hacerse esas preguntas porque te van a dar mucha información relevante para tomar acción. Y quiero añadir que algo que muchas veces olvidamos es la vía negativa, y es cosas que no estamos teniendo en cuenta, pero están. Y para que alguna persona
que esté escuchando no sepa lo que es la vida negativa, voy a poner un ejemplo. En una de las novelas más famosas de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, utiliza la vía negativa para atrapar a un sospechoso. Y para ello lo que hacen es darse cuenta que el perro no ladró. El perro no ladró. Y como el perro no ladró, debía de ser una persona conocida. Y gracias a eso pillaron al asesino. Entonces, una vez que entendemos la vía negativa, quiero que nos demos cuenta de esas cosas que están ahí, que no estamos teniendo en cuenta. Y algo que a mí me pasa muchas veces cuando hablo con Lucía es preguntarme las cosas que sí que están ahí. Y muchas veces hablando con ella, pregunto, ¿qué cosas son las que más nos han hecho felices? ¿Qué es lo que te ha hecho feliz? ¿Qué es lo que más te ha motivado? ¿Qué es lo que te ha hecho empezar algo? O sea, buscar esas cosas que a veces está bien, genial. ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que me distrae? ¿Qué es lo que me desmotiva? ¿Qué es lo que me pierdo por el camino? Porque eso a veces es necesario. Lo único que en algunos casos, cuando, como hemos dicho, ya estás en ese momento de felicidad y lo único que puedes hacer es caer en la adaptación hedónica, a mí me ayuda mucho recordar y volver a esa emoción que he sentido en el pasado. Y uno de los casos es una zona por la que paso diario, que a mí personalmente me enamoró la primera vez que vi, que es una zona que está pegada al mar, con árboles y una explanada verde, y en el fondo se ve una playa con acantilados y se ve el amanecer, y tengo la oportunidad de pasar por ahí cada día. Me doy cuenta de que si yo mismo no hago el ejercicio, y aquí volvemos un poco al inicio del programa, el ejercicio, el entrenamiento, la templanza, que ha dicho Agus como virtud estoica, que también algunas personas la conocen como fortaleza. Y al menos a nivel personal yo utilizo mi percepción o la traducción que he escogido, que es disciplina. De hacer el ejercicio o la fortaleza de ver las cosas como las vi en su primera vez, y volviendo otra vez a Marcel Proust. No se trata tampoco de ver un montón de lugares, sino de ver los que veías con ojos distintos. Y en algunos casos de ver con los ojos distintos a los que lo ves en el día a día, cuando están normalizados. Otra cosa que hago con mi pareja, con mi chica, con Lucía, es no verla con mis ojos de hoy. No la miro con mis ojos de hoy. La miro con los ojos que la puede ver alguien que la sigue en redes sociales. La miro como los ojos que la puede ver un amigo mío. La miro con los ojos que la puede ver un extraño en la calle, un desconocido. Porque hacerlo me ayuda a ser más objetivo. La meditación no es solo estar con uno mismo. La meditación es entender tu esencia. Y tu esencia es un todo. Y el todo está conectado con todo. Y las vibraciones existen. Y las personas transmiten esas vibraciones. Pero no las transmiten con los sentidos. No la transmiten con los sentidos. No me voy a poner demasiado platónico en el sentido de los ojos, los oídos, el olor. Las sensaciones no son solo los ojos. Las sensaciones es una percepción que va más allá de tus sentidos, que no puedes explicar, pero existe. Porque hay muchas cosas que no podemos explicar, pero existen. La bondad no la puedes tangibilizar, pero existe. El amor no la puedes tangibilizar, pero existe. La amistad, la lealtad, no la puedes tangibilizar, pero existe. Podrías explicarla. Y el amor también se entrena. Se entrena haciendo ejercicios, visualizando a esa persona, no con tus ojos, no mirando con los ojos que te están diciendo pelo castaño, ojos bonitos o menos bonitos. Es ver cosas desde tu esencia. Ver cosas sin nada material, dejándote llevar por sensaciones que tal vez esto no vaya contigo o no te conecte, porque no estás en ese punto, porque todavía sigues en esos sentidos, esa necesidad
percepción con que todos, y yo sobre todo he experimentado, ¿no? De a lo mejor no trascender a una esencia. No obstante, cuando llega un momento en el que tus sentidos te fallan, porque a mí me ha pasado que mis sentidos me han fallado y no he visto la vida de esa manera, otros sentidos se multiplican y sin querer los entrenas. Y una vez que los percibes, si no los entrenas también se pierden. Y nada, simplemente quería hacer este comentario porque últimamente estoy leyendo bastante sobre algo que puede ser muy esotérico o que puede ser poco tangible y que realmente pues a mí en unos casos me incomoda tratar, porque al final el problema de tratar estos temas es que las personas más de hechos, las personas que les gusta tangibilizar las cosas, ven que no hay un respaldo científico detrás, y tampoco lo había para la meditación hace 100 años. Y hoy por hoy sí, ¿no? Y a mí me gusta siempre dar un voto de confianza a las cosas que a lo mejor la ciencia todavía no ha tenido la oportunidad de desarrollar. Y esta para mí es una de ellas, y es la percepción más allá de los sentidos. El cerebro humano contiene más de 90.000 millones de neuronas y más conexiones sinápticas que podemos encontrar en toda la Vía Láctea. Y los seres humanos apenas conocemos un 1% de las funciones que tenemos aquí arriba. Así que haces bien dando ese voto de confianza, porque la ciencia es solo un acercamiento a un amplio mundo que no conocemos y que nuestros sentidos nos dan unas respuestas muy limitadas, porque siempre vamos a estar sesgados. Eso que estabas comentando de observar todo desde un punto de vista objetivo, como si fuera la primera vez, con distintas personalidades, tiene un nombre quizás algo más común, que se llama mentalidad Shoshin. No sé si os suena cualquier libro así que hable del Tao o cualquier película japonesa con artes marciales. Se aplica mucho porque cuando enseñan por primera vez un arte marcial, siempre te dicen, olvida todo lo que crees saber hasta este momento. Y es algo que se aplica en las terapias de meditación. En el momento en el que te sientas, el terapeuta te dice, olvida todo lo que crees saber y experimenta esta sensación como si fuera la primera vez, con la mente en calma, limpia, como un folio en blanco, como si fueras un niño. Pasa cada mañana por esa explanada de árboles frente al mar, como si fuera la primera vez que lo haces. Coge cada día la bici, como si fuera la primera vez que lo haces. Mira cada día los ojos de tu mujer, como si fuera la primera vez que lo vas a hacer. Y deja que esas sensaciones llenen tu día a día y te hagan sentir bien, porque lo que está cambiando son tus ojos. El mundo va a estar, en la medida dentro de lo que cabe, como siempre, va a seguir rodando, pero eres tú quien puedes dar a esa experiencia más sentido, más esencia, más ser, más voz y, en definitiva, ser más feliz, porque te sientes más feliz, y al sentirte más feliz eso depende de uno mismo y no depende de lo que ocurre fuera de nosotros. Entonces, si en uno mismo nos sentimos felices, ¿qué más da que nos tachen de taraos o lo que sea, ¿no? Oye, estoy bien. Sería como realmente abrir los regalos de Navidad cada día. Totalmente. Tener la novedad de nuevo todos los días, ¿no? Y bueno, es genial que estemos tratando estos temas, porque sin que lo sepáis, luego vamos a tratar vamos a hablar de un personaje que tiene unas citas muy bonitas sobre estos temas. Entonces, bueno, nos viene al dedillo. Ahora os voy a traer a otro personaje, uno de mis favoritos de la historia, al que también le gusta mucho tangibilizar. A pesar de ser el filósofo más conocido de toda la historia de China y haber estado muy, 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 muy presente tanto en su política como en su sociedad durante más de 2000 años, en su momento, cuando él vivió, que era durante los siglos 6 y 5 antes de Cristo, tampoco tuvo demasiada repercusión. Era un hombre que, bueno, fue maestro, fue carpintero. En un momento dado, gracias a sus ideas, pudo llegar a ser
ministro de Justicia de la zona en la que vivía, pero a los 50 años, viendo y contemplando la degeneración de la sociedad, tanto a nivel político como social, en la que se encontraba, dijo, esto hay que cambiarlo. Y decidió marcharse a divagar por los diferentes lugares de China para transmitir sus enseñanzas. Esta persona era Confucio, como decía el filósofo más destacado de toda China, que se sigue, bueno, de hecho a sus familiares a día de hoy le siguen pasando generación a generación un título nobiliario como reconocimiento a quien fue Confucio. Fijaros, hace 27 siglos, es una pasada, aunque en su día prácticamente no se le conociera nada, ¿no? Y él tiene unas enseñanzas, de las que vamos a hablar ahora, muy bonitas y que posiblemente os suenen mucho del estoicismo también. Tienen cosas muy, muy, muy comunes. Una de ellas era el amor, la bondad, de la que estamos hablando ahora, el amaos unos a los otros. Al final es algo que da igual en qué momento histórico, en qué lugar geográfico, en qué corriente de pensamiento, siempre va a estar presente. El hecho de amarnos unos a los otros, como decía Jesucristo, como yo os he amado, ¿no? Creas o no en alguna religión, vamos a hacerlo. Vamos a querernos. Él era muy partícipe de practicar la tolerancia. Y era muy partícipe también de educar al pueblo, de educarnos unos a los otros a través del ejemplo. Por eso consideraba que el que mejor ejemplo tenía que dar era el gobernante, el político, el príncipe en cada lugar. Igualito que ahora. Igualito que ahora. Y de hecho creo que por eso no se le hizo mucho caso en aquel momento, porque pues obviamente las cosas no han cambiado demasiado, ¿no? Y al final pues esos pocos que concentran todo el poder, pues les gusta andar a sus anchas y haciendo poco caso a los demás, exceptuando pequeñas personas escogidas en la historia, como por ejemplo el propio Marco Aurelio, que realmente velaba por su pueblo, o el personaje del que hablaremos a continuación, como es Pepe Mújica, que a día de hoy sigue vivo y que los uruguayos han tenido la suerte de tener en su presidencia. Y algo que decía Confucio, algo que destacaba muchísimo, era, además de vivir de manera ejemplar, que es algo muy presente también en el estoicismo, el hecho de mejorarnos cada día. No sé si esto os suena. Mejorarnos cada día, que es algo también muy presente en la cultura japonesa. Ese kaizen, ese proceso de mejora continua, ese 1% cada día. Es un 1%, pero si pasan los días, se suman las semanas, los meses, los años, ese 1% ha sido capaz de incluso sacar a Japón, después de las bombas atómicas, que les hicieron retroceder pues un siglo más en cuanto a su desarrollo, les volvió a permitir, gracias a ese 1% conjunto cada día, a la cabeza del mundo de nuevo. Entonces, bueno, un personaje la verdad que a tener muy, 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 muy en cuenta, y cuya cita os traigo hoy es la siguiente. Todos tenemos dos vidas. La segunda empieza cuando nos damos cuenta de que tenemos solo una. Mira, has mencionado a Confucio y la relación que tiene con muchas filosofías. Y te voy a decir una cosa, tío. Hace poco... También porque... Y digo hace poco porque yo no dejo de evolucionar y de desarrollar ideas en mi cabeza y de quitar unas y poner otras. Y una de las ideas es que en el pasado ya se llegaron a muchas de las conclusiones que hoy estamos todos haciéndonos o sintiéndonos como ¡wow! Me ha volado la cabeza, ¡wow! Esto es increíble, ¡wow! Esto es lo mejor, ahora veo el mundo de otra manera. Y estamos hablando de que esto Confucio es del siglo VI a.C., junto como el Lao Tzu, el Tao Te Ching, y Buda será de la misma época más o menos. Y 6 siglos después, Jesucristo traía lo mismo, un poco más occidental. Y las conclusiones que quiero decir que quiero compartir es que
ese tipo de ideas se han compartido erróneamente. Porque cuando nosotros leemos o hemos sido adoctrinados con ciertas ideas, hemos sido adoctrinados bajo el miedo. Bajo el miedo. Bajo el miedo. Porque todas estas ideas, las ideas que tú dices ahora mismo tras Confucio, que al igual que las del Tao, se enfocan más en la naturaleza y a lo mejor dejan el tema más espiritual de lado, ¿no? Pero la religión de las iglesias se han enfocado en transmitir el miedo y en el temor a Dios y el temor a ir al infierno, el temor a ciertas cosas. Cuando el mensaje de Jesucristo o de Jesús, al igual de muchas personas, era el amor. Y si tú metes en la misma ecuación al miedo, te estás cargando el amor. Te estás cargando el amor. O sea, hace poco también leí a Taleb en su libro de Jugarse la piel. Y no me acuerdo a qué estudioso de la religión decía, y digo religión porque al final para mí la filosofía es una religión y la religión es una filosofía. Y es una visión, evidentemente. Y decía que lo mejor que podemos hacer es creer en Dios, porque claro, si creemos todo está bien y si no creemos, quiero decir, que no pasa nada por creer, porque bueno, no creer si es algo malo, sí hay, y creer si es bueno, sí hay. Y un poco tal es lo que decía, mira, si no te juegas la piel con lo que tú defiendes, no vale nada. Y lo que quiero decir con esto es que al final... Nietzsche. No. Pero hablaba de lo de Dios, era Nietzsche, ¿no? Nietzsche utiliza estas ideas con su mensaje de el hombre ha matado a Dios. Y no quiero ir por ahí, quiero ir con el mensaje de hemos perdido 2000 años, ¿vale? O sea, hemos tirado 2000 años con el mensaje del miedo. Y estamos rescatando ahora mismo a estas personas, a Confucio, a Lao Tse, a Jesús, desde una manera más pura, porque ahora mismo la información, el origen de la información se ha democratizado. Ya no es una persona que te lo cuenta los domingos, porque tú no puedes comprarte un libro para leerlo por tu cuenta, y eso, por desgracia, yo creo que está adulterado y las traducciones no son puras, porque, y esto hay información, por ejemplo, en ciertos documentos históricos, cuando se estudia a Jesús como persona, porque, por ejemplo, se puede estudiar a Confucio, como estás comentando, se habla de que ciertos documentos están traducidos distintos de la manera original. Y la traducción es importante. Porque si en la traducción descontextualizas el miedo, o contextualizas el miedo a tu favor para sacarle un rendimiento, como hacen ahora muchos marketers, que también podríamos hablar de estos marketers que atacan los puntos de dolor, atacan las debilidades de la persona para aprovecharse de ellas y hacer más ventas o facturar más. Estamos hablando de que estas personas, y has mencionado antes políticos y tal, adulteraron un mensaje o no lo quisieron sacar por su propia conveniencia a corto plazo. Y es tan triste que se hayan perdido 2000 años de crecimiento. Y decimos 2000 años por no decir 2700 años si nos recurrimos a Confucio. Yo digo 2000 porque me rijo más por Jesús, que es un poco lo que aquí en Occidente pues nos regimos. Y piensas que han sido 2000 años en los que te han metido el miedo y realmente ese miedo desaparece cuando, volviendo un poco a lo que has comentado, ¿no? Te das cuenta de que solo tienes una vida, de que tu vida comienza cuando te das cuenta de que solo tienes una. Por eso he hecho un poco esta introducción tan larga, pero para mí necesaria para
pensar que hemos perdido 2000 años de evolución humana, porque al final nosotros ahora traemos un mensaje, lo compartimos, lo sintetizamos de nuestra manera, lo hablamos entre nosotros, ponemos ejemplos de nuestra vida y si yo estoy convencido de que vamos a tener impacto en personas, porque lo estamos teniendo con temas más banales. Y pienso, wow, si esto se hubiera estado haciendo hace 2000 años, tío, estaríamos en un mundo mejor. Y digo, por un lado, está maravilloso, ¿no? Que ahora mismo pues lo veamos con estos nuevos ojos, volviendo otra vez al tema de Marcel Proust, y que tengamos esa fe, esa esperanza de que estas cosas van a cambiar. Porque yo lo veo muy distinto a como lo veía hace 20 años. Y lo que ha cambiado ya no es que sea solo yo, sino creo que ha cambiado todo mi alrededor, mi entorno, mi familia, que era una familia muy cristiana, de ciertas ideas y tal. No se encasilla ahora en una religión, no se encasilla ahora en unas ideas adoctrinadas, sino que lo ven desde una perspectiva más amplia, evidentemente todavía desde un punto más pequeño, porque evidentemente la repetición, ese entrenamiento, pues no está tan trabajado, pero sí que lo veo como que las generaciones que vienen van a estar más abiertas a todo este tipo de culturas y estas filosofías. Da igual a quién busquemos, da igual a quién traigamos, caemos en la conclusión, gracias a ese despertar, como bien decía Agus, ese momento en el que te das cuenta de que vamos a morir. Y cuando vas a morir, lo único que quieres tener no son más cosas, más bienes, lo único que quieres tener es más tiempo para disfrutar de tus seres queridos y hacerles tener un sentido, porque eso te dará a ti tu propio sentido. ¿Y qué es eso sino amor? Amor al prójimo, amor a uno mismo y amor a la vida, porque es lo que hace que todo tenga sentido. Hay una película que me gusta mucho que se llama Hacia Rutas Salvajes y bueno, no quiero desvelar nada de la película, pero tiene un final muy doloroso y al final escribe Alex Trump, escribe en un libro: la felicidad solo es real cuando es compartida. Esa es la frase con la que termina y al final da igual a quién leas, da igual a quién escuches, si es a nosotros, da igual el libro del filósofo que quieras abrir, que en todas las religiones e historias de la vida está reflejadas el amor como fin en sí mismo y no como medio para nada más. Que vivir con amor es tener gracia y sentido. Y es genial porque, bueno, la cita que os voy a mencionar ahora va totalmente al hilo con esto. Y es de una persona que hemos tratado ya anteriormente, que es José Mújica, es expresidente de Uruguay durante 2000 a 2015, que es una persona que estuvo unos 15 años en prisión. Sabe lo que es que alguien le quite vida, una porción interesante de vida, en que, como él decía, estuvimos muchos años en el calabozo. En este caso, él se refiere a uno de esos periodos en los que estuvo encarcelado, porque fue encarcelado en varios, ya que él, bueno, se vio involucrado en guerra de guerrillas, incluso le dispararon en varias ocasiones y de hecho se escapó de la cárcel 2 veces. Entonces, refiriéndose a uno de esos periodos, dice: estuvimos muchos años en el calabozo, más de 7 años sin leer un libro, y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto: o logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro de ti, o no logras nada. Y al fin y al cabo es una cita que, bueno, este mensaje lo llevamos repitiendo en varios momentos durante esta grabación. Depende de nosotros, depende de cómo nos hacemos sentir las cosas cada día, cómo queremos ver las cosas cada día. Y en este caso, cuando él se refiere también a ser liviano de equipaje,
en una de las entrevistas que le hacen, que de hecho, bueno, mi compi de Toca de Vir, Javi, ha preparado una entrada preciosa esta semana, que se llama El sentido de la vida, según José Mújica, donde está una gran parte de esa entrevista. Y en esa entrevista José Mújica habla del uso que hacemos de nuestro dinero y de lo que compramos y no compramos, ¿no? Él trata de hacernos conscientes de que todo lo que compramos, cada vez que pagamos algo, es cierto que en ese momento lo pagamos con monedas, pero lo estamos pagando con nuestro tiempo, porque esas monedas las hemos conseguido invirtiendo nuestro tiempo en un trabajo. Entonces, pensemos cada vez que vayamos a consumir algo, cuánto tiempo estamos pagando en ese momento, porque lo único que no volvemos a ganar es justo eso, es el tiempo. Algo que desconocemos, ¿cuánto queda? Todos damos por hecho que vamos a vivir 100 años. Yo mismo me digo de broma, ¿no? Y a mis amigos, yo no pienso irme antes de los 100. Yo pienso surfear incluso hasta el último momento. Y lo pienso hacer. Pero no sé cuándo será ese último momento. Ese último momento puede ser después de los 100 o puede ser esta tarde. Puede ser mañana cuando me vuelva a donde estoy. Nunca sabemos. Entonces, dejemos de despreciar tanto nuestra vida de esa manera, dediquémosla a lo que es esencial y bueno, como dice también, ¿no? Mújica, la vida se gasta y es miserable gastarla para perder libertad. También un poco conectando con ese principio de episodio de hoy, ¿no? Con esa libertad. Con el tema de las compras y de la necesidad que estaba hablando Agus, se me ha venido una cosa a la cabeza que quería decir y es, no solamente no necesitamos tanto como creemos, sino a veces creemos que necesitamos más que lo que necesitamos, porque llega la edad, ¿no? Porque a los X años ya es hora de ir comprándote una casa, ¿no? Y luego pues tienes que ahorrar más dinero. Y luego, pues ya es momento de comprarte un buen coche porque ya tienes la edad. Y ahora tienes que comprarte ropa mejor para poder tener ese reconocimiento porque ya eres un hombre o ya eres una mujer. Y al final, da igual la casa, da igual el coche, da igual la ropa, que quizás lo único que estás haciendo es ir sumándote piedras a una mochila que es tan fácil desprenderte de ella como soltar la cincha y decir, esta mochila no es mía. El momento llega cuando yo decido. Y una vez más, el momento lo creamos dentro de nosotros y las necesidades no las ponemos nosotros. Mira, si por algo me considero inteligente a nivel financiero, es por la cantidad de cosas de las que puedo prescindir. Hoy en el gimnasio estaba hablando con Nacho, con una chica también que estaba allí muy fuerte, y también estaba Lucía, y hablábamos y con Jorge también estaba que aquí estamos mencionados todos, y estábamos hablando de lo necesario. Y, por ejemplo, lo que a nosotros personalmente nos da un gimnasio. Un gimnasio que pongamos que nos cuesta más o menos 100 euros al mes. Y piensas, 100 euros al mes, un gimnasio, qué caro. Y yo pienso, caro, tío. O sea, un sitio en el que cada minuto que paso, si lo aprovecho, me está haciendo mejorar mi salud, tío, me parece realmente barato. De hecho, el hecho de pagarlo, si en lugar de pagar 100, pagara 200, seguramente lo aprovechase más y me quitaría otras cosas que a lo mejor puedo prescindir, que no me hacen tanto bien. Y lo digo porque al final no hace falta muchas cosas, hace falta que las cosas sean buenas y en eso está la abundancia. Si tienes un armario con 80 camisetas y te pones 2, pues eres un idiota. Porque lo que tienes es un espacio mental que te está haciendo daño.
Porque piensas, ¿qué me pongo hoy? ¿Qué me pongo hoy? ¿Qué te pones hoy? De verdad. O sea, es que es ridículo. O sea, de hecho, algo que suena vanidoso, pero con lo que estoy completamente de acuerdo y que para mí tiene mucho sentido, es ponte lo imprescindible. Y lo imprescindible es que puedes estar sin camiseta y sentirte pleno. Porque no necesitas un cacho de tela y sin camiseta, o puedes estar en ropa interior si eres mujer. Puedes estar con la menor ropa posible, salvando la distancia con el tiempo y demás, y sentirte bien. De decir, no necesito nada, porque yo mismo me basto. Y para esto ya no es el tema ya del gimnasio, es el tema de decir, no necesito impresionar a los demás, no necesito avalorios, ni joyas, ni un cacho de hierro con ruedas de colores vistosos para cortejar a otras personas que le vuelvo a repetir, se cortejan con los sentidos, no con las sensaciones. Y cuando llegas a cierto nivel de percepción de la vida, que esto evidentemente las personas más jóvenes lo van a tener más difícil para entender, porque cuando somos más jóvenes somos más viscerales con los sentidos y todo nos llama mucho más la atención por los ojos y los oídos y caemos más en eso. Simplemente, cuando maduramos, cuando empezamos a ver qué hay detrás de ciertas cosas, qué se está intentando comprar con una ropa de marca o con un coche caro, nos damos cuenta de que son carencias que una persona con una percepción más allá de sus sentidos no tiene, porque percibe las cosas con otras herramientas que tenemos todos, pero que conocerse mucho, hay que mirarse dentro. Y cuando eres capaz de llegar a ese nivel de conciencia, miras a tu alrededor de otra manera. Y a lo mejor el que te gusta de verdad es alguien que te das cuenta de lo feliz que es en su sencillez. Y a nivel personal, ya lo he explicado un montón de veces, el hecho de tener ropa más cara, avalorios más llamativos y demás, te va a traer más atención, seguro, segurísimo. La pregunta que deberías hacerte es si esas personas que te atienden a ti, te atienden a tu esencia o atienden a los avalorios que llevas puesto. Por eso creo que es muy importante, de verdad, aprender a vivir con menos. Porque cuando vives con menos, cuando trasciendes lo material, eres capaz de sentir desde otra percepción que sé que todo el mundo percibe. Y lo voy a poner con ejemplos. Lo voy a poner con ejemplos más gráficos para que aquel que me pueda decir que soy un estrafalario o un hippie lo vea y lo perciba y lo tangibilice como lo tangibilizo yo. Cuando estás conociendo a un chico, cuando estás conociendo a una chica, sabes que llegará un momento en el que llegue la intimidad, lleguen a ciertas cercanías que puedan convertirse en una relación cercana, una relación de pareja, una relación de amistad, un follamigo, lo que tú quieras. Y tú, al final, como persona, lo que vas a buscar es que esa persona tenga contigo algo que no encuentre con nadie. Y sabes que eso lo vas a encontrar no por tus cosas materiales, no por ni siquiera tal vez hasta ni por tu físico, sino por cómo haces sentir a esa persona. Y eso está en tu esencia. Eso está en tu esencia, eso trasciende los sentidos. Eso es lo que eres capaz de despertar en el alma
de otra persona. Porque te darás cuenta de que lo físico, lo que se hace obligado, el hecho de que tú pagues a alguien para acostarte con esa persona, no es algo que trascienda. Es algo que realmente, si vives en el mundo material, pues no encuentres la diferencia. Pero si trasciendes y vives en algo que va más allá de los sentidos, que son las sensaciones, te das cuenta de que es irreemplazable y que hay una conexión que no se puede explicar con los sentidos, pero que existe. Y seguramente sea ese abrazo que te da una persona con la que llevas mucho tiempo sin ver y te la transmite. O será ese familiar que te aprecia tanto sin pedirte nada a cambio y te lo transmite. Y será ese amigo que simplemente te respeta porque eres su amigo, no por lo que tienes. Y esto evidentemente es algo que no es tangible y como tal no se respeta igual, pero existe. Y es lo importante y trasciende lo que se puede comprar. Hay una cita que me gusta recordar mucho al respecto, que es de Séneca y dice: si vives de acuerdo a la naturaleza, nunca serás pobre. Si vives de acuerdo al que dirán, nunca serás rico. Al fin y al cabo, pues lo que venimos diciendo, ¿no? Que habéis repetido ya los dos. Si vivimos con lo que necesitamos, ya lo comentamos también en el primer podcast que grabamos juntos, no se trata de vivir rozando la pobreza o de vivir sin ropa y sin ningún tipo de comodidad, no. Simplemente sabiendo qué es lo que necesitamos y qué es lo que, qué es lo que queremos tener a nuestro alrededor para tener una vida más quizás cómoda y agradable. Y una cosita con respecto a la gente que nos está escuchando. Lo que realmente corteja, lo que realmente gusta, lo que realmente atrae, es el autoconcepto que cada uno tiene sobre sí mismo. Y si mi autoconcepto está basado en esto que podemos ver, tocar, en esas sensaciones únicamente superfluas, nunca voy a poder trascender en mí misma. Entonces nunca voy a poder estar con una persona que me valore de la misma manera que yo me valoro a mí. Por lo que si te encuentras con el caso de, oye, yo es que siempre me encuentro con chicos que solo me quieren utilizar, o con chicas que no valen, que no tienen nada aquí dentro, quizá pregúntate qué cara estás enseñando a todo el mundo. Porque quizá la gente que se te acerca porque tu autoconcepto está empobrecido. Y si te dejas acercar a gente empobrecida. Al final traemos a energías o a vibraciones muy similares a la nuestra. Al final nos relacionamos con personas que vibran y que suenan parecido a nosotros. Las que no, o no las acabamos abrazando o acaban separándose de nosotros. Entonces, al final atraemos lo que somos. Y bueno, para ya tocar el último tema del episodio de hoy, ya que hemos tratado temas muy vitales como la libertad, cómo afrontar las adversidades, hemos tratado también cómo orientar la vida, ese mejorarnos continuamente cada día. Hemos hablado también acerca de que necesitamos que no. Vamos a acabar hablando de algo que está como muy de moda, sobre todo en el mundo del emprendimiento, ¿no? Ese famoso propósito. Me veas. Ese propósito del que todo el mundo habla, que incluso se venden cursos de miles de euros para encontrar tu propósito. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Deberíamos de encontrarlo? ¿No? Absolutamente igual. Bueno, aquí os doy mi opinión. Igual que cualquier arquero o cualquier francotirador necesita un blanco al que apuntar y al que demostrar su valía, pienso que al igual que Víctor Frank escribía en su libro del hombre en busca de sentido, quizás un propósito no sea necesario para vivir, ya que la vida transcurre sola. Pero si queremos vivir plenamente, si queremos aprovechar cada día para impulsarnos hacia adelante y desarrollarnos, sí que es cierto que necesitamos pequeñas palancas. Esas palancas son el sentido, o como lo queramos llamar, propósito. Como decíamos ya en alguna otra ocasión,
no tiene que ser cambiar el mundo. Puede ser algo tan mundano como pasar un examen, como aprender una habilidad o masterizar una que ya tengo, como conseguir esa plaza en el trabajo deseado o aprobar una oposición o sacar adelante ese proyecto en el que llevo tanto tiempo pensando y que me hacía tanta ilusión. El hecho de salir de una enfermedad, el hecho de acompañar a alguien querido a superarla. Cosas muy mundanas, cosas totalmente ordinarias. Puede ser cualquiera de esas cosas. Pero es cierto que teniendo o agarrándonos a un sentido, vamos a saber hacia dónde orientar nuestra energía. Hay una frase también de Séneca que dice: el que ignora a qué puerto se dirige no tiene ningún viento favorable. Y os lanzo la pregunta: ¿cuál creéis que es la mejor manera de encontrarlo? ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Yo siempre he dicho que es viviendo. Hace muy poco compartí en mis redes sociales un post sobre mis referentes. Y para hacerlo compartí a su vez un extracto de una entrevista que le hice al humorista Goyo Jiménez, y en la que él decía: si no sabes lo que quieres ser, sé lo que eres. Esto venía a colación porque decía que él no quería aceptar consejos de determinado profesor por si acaso acababa como ese profesor, que por el contrario prefería aceptar consejos de Nietzsche o de Séneca para acercarse más a Nietzsche o a Séneca. Y en cuanto a si no sabes qué quieres ser, si no encuentras lo que quieres hacer, sé quién eres ya. Haz lo que haces ya, pero con la mente consciente, con la mente en el momento presente. Es decir, y esto no es nada nuevo, esto yo lo decía Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora. El problema está en que estamos tan desconectados con la naturaleza, y podemos otra también a Confucio, al taoísmo, al estoicismo, que estamos tan desconectados de la naturaleza, y cuando digo la naturaleza no te imagines un bosque lleno de árboles gigantes y un río y unos pájaros cantando. La naturaleza es la naturaleza de las cosas, el ser, el ducharte cuando te duchas. Porque cuando te duchas, si estás en otro sitio, no estás ni en ese sitio ni en la ducha. Por eso es tan importante entender el ser. Porque yo estoy aquí con vosotros y por suerte tengo los cascos y lo que estáis diciendo me está entrando a la vez por los dos oídos. Y me estoy en este momento y no estoy pensando en nada más. Y podría pensar que si hay coches, que si nos han parado antes el programa, en la repercusión que va a tener esto, si lo va a escuchar una persona o lo van a escuchar 100, si desde las 100 no les va a gustar, si sí les va a gustar. Estoy disfrutando de esto. Estoy disfrutando, estoy siendo, disfrutando del ser. ¿Por qué? Precisamente porque cuando yo empecé todo esto, yo ya pensaba simplemente en ser, en hacer esto. No pensaba en la repercusión que iba a tener, porque si me hubiera puesto a pensar en la repercusión que estaba teniendo por entonces, que es decir, que no me escuchaba ni mi madre, literalmente, no lo hubiera seguido, pero simplemente estaba siendo, estaba haciendo, intentando hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, después de casi 4 años y casi 300 episodios, pues ya sé qué quiero. Y que conste que es distinto a lo que quería hace un año. Entonces, ¿qué consejo, volviendo un poco a la pregunta, se le puede dar a una persona que esté buscando ese propósito? Que sea lo que es.
pero que lo sea conscientemente. Que sea, soy Marta, la hija de Pablo y Marta. Y me gusta escuchar este programa y es mi momento. Y el resto del tiempo trabajo en cajera del Mercadona y cuando no estoy paseando a mi perro o con mi gato o con mi novio. Y me doy un boque de gusto y luego cocino y tal, recetas, y es lo que me gusta de las recetas. Lo que quiero decir con esto es que si tú eres lo que eres y lo disfrutas, serás esa persona de la hostia que está haciendo la vida mejor a sí misma y a la gente de alrededor. Y será esa persona que todo el mundo quiere tener cerca porque transmite esencia, transmite ganas de vivir. Y eso es lo que yo creo que al final es la esencia, ganas de vivir. Pero si estás aquí, como si estás en Bali, o haciendo lo que sea, o sea, de verdad que creo que no hay una receta de propósito. El propósito es hacer lo que hagas con sentido. En mi opinión. Me gustaría traer una pequeña herramienta, va a ser breve para terminar, para que esas personas que ni siquiera saben ser porque no saben lo que son, simplemente están perdidos, que hagan un ejercicio de visualización pasado y recuerden cuando no estaban perdidos quiénes eran. Cuando las horas se les pasaba haciendo esas cosas que les hacía sentirse identificados. No sé, dibujar, coger la guitarra y meterse en la habitación y empezar a tocarla y a ver qué salía. Ir a la pista y tirar un montón de canastas de baloncesto durante horas sin pensar en nada más en lo que ya estaban haciendo y se identificaban con esas acciones porque eran las que les hacían felices. Entonces propongo este ejercicio de visualización. Si ahora te sientes perdido, vuelve mentalmente a cuando no estabas perdido y recuerda qué estabas haciendo cuando no estabas perdido y cuál era el fin en sí mismo del que tanto disfrutabas y tráelo a este presente. Vuelve a toquetearlo y mira a ver si así recuerdas quién eres. Y sobre todo, no te agobies. No te agobies si cuesta encontrar un rumbo o si te cuesta encontrar dirección. Porque al fin y al cabo todo está bien. La vida no espera nada de ti en realidad. Todo lo que hagas va a estar bien, entonces disfrútalo, como hemos dicho más veces. Trata de que sea bonito y ayude, aporte a ti y a los demás y vívelo. La vida no espera nada de ti. Totalmente. Y bueno, hoy día, sobre todo en sociedades desarrolladas, ¿no?, en las que parece que tenemos todo al alcance, hay un virus que se extiende y que es más fuerte que el propio coronavirus, que es la procrastinación. A veces nos escudamos en el no sé qué quiero hacer o no sé qué es lo que debo hacer o no sé hacia dónde debo de ir para simplemente no hacer nada. Da pasitos. Antes contabas, Pedro, tu anécdota de que no tenías ni idea de hacia dónde iba a ir Emotion Me o qué iba a pasar a X años vista. Sabías por qué lo hacías en ese momento. Lo importante es empezar, dar pasos. Y como decía Antonio Machado, a quien le dedicamos también una meditación en Toca Vivir, se hace camino al andar. Ninguno de nosotros hemos tenido claro siempre hacia dónde íbamos. Y pues no hemos dado vueltas. Y no habréis dado vueltas vosotros los que escucháis y no daréis más vueltas aún. Entonces, caminemos y sobre la marcha iremos trazando el camino. Así que bueno, por mi parte nada más. Fue un placer, como siempre, compartir este ratito con vosotros y con los que nos estéis escuchando. Y bueno, a vivir. A vivir, gracias a todos. Gracias por estar de nuevo aquí. Qué bonito, chicos.
La verdad que sí. La verdad que sí. Sí, vamos a morar. ¡Qué bien!